¿Quién mató al padre? Quizás el título de este sermón traerá algunas interrogantes a tu mente, a tu pensamiento, porque tal vez estarás pensando que hoy vamos a hablar acerca de una investigación como detectives para saber quién cometió este asesinato. Sin embargo, en este día, en esta tarde, pensando y leyendo la palabra de Dios, surge este título porque tiene que ver con relación a nosotros y a nuestra relación con Dios. Y el título de este pasaje, de este mensaje, se encuentra en Oseas capítulo 11, versículo del 1 en adelante, y nos habla de un pasaje que de verdad es muy bonito. De hecho, es uno de los pasajes que a mí me encanta por la forma en que está escrito y sobre todo por el contenido de la misma, que sin duda alguna nos muestra el amor de Dios. Hoy, 24 de mayo de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. En esos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy controvertidos, porque es difícil de encontrar modelos a seguir en nuestra vida y mucho más con respecto a la paternidad. Hoy en día la paternidad ha sufrido muchos cambios en nuestra sociedad y en nuestra vida familiar y en el entorno en que estamos viviendo, porque ya no se piensa en lo mismo cuando hablamos de un padre como hacía tal vez 100 años o incluso hace 50 años. El modelo paterno ha cambiado bastante. Hoy en día, cuando pensamos en que el papá, en este caso el varón, es el jefe de familia, trae ciertos problemas en la mente de muchas personas porque no lo pueden concebir cómo puede ser que una persona llegue a ser el jefe de una familia. Esos términos ya no son tan comunes porque ahora estamos hablando de igualdad. Y cuando nos referimos específicamente hacia el padre y pensando dentro del núcleo familiar, encasillamos ahora, hoy en el siglo XXI, hoy en el año 2020, cuando hablamos de padre, cuando hablamos de paternidad, simplemente viene a nuestra mente de aquella persona que es el proveedor de todo lo que una familia necesita. O sea, aquella persona que sale a ganar dinero y que trae dinero a la casa. O tal vez ha sido encasillado el padre o la paternidad como aquella persona que es el hombre fuerte de la casa, pero que solamente abre latas difíciles de abrir o que puede levantar las cosas pesadas. O aquel que siempre está enojado, que siempre tiene mal humor, que cuando llega a la casa solamente viene a regañar y castigar a los hijos, y que incluso algunos hijos prefieren que sus padres no lleguen a casa. Hoy en día también por los movimientos que tenemos, esos movimientos tan relevantes que se están dando en todo el mundo, han encasillado el término padre o papá o el término paternidad en aquella persona o aquel ser que solamente es portador de células germinales para la procreación, y que cuando muchas mujeres tal vez dicen, pues a mí yo solo lo que quiero es tener un hijo y no me interesa tener una relación o tener un matrimonio con otra persona. Esos cambios se han generado, esos cambios se están dando hoy en nuestro mundo, a tal grado que pues también en muchas familias, en muchos hogares, el término padre solamente trae recuerdos de tristeza, porque esa figura nunca lo tuvieron en la casa, al ser abandonada la mujer cuando se embarazó, o al ser dejada por el hombre yéndose con otra mujer, o simplemente por el divorcio,
porque el hombre era un desobligado, porque el hombre era un borracho, porque el hombre golpeaba a la mamá, golpeaba a los hijos, o era un mantenido, o incluso pues era muy violento. Entonces esta figura de paternidad, esa figura de padre, desaparece completamente en la mente de muchas personas. Lamentablemente esa es la realidad que estamos viviendo. Y eso es lo que en cada hogar se experimenta, a tal grado que muchas personas, muchos jóvenes, muchas mujeres prefieren pensar o prefieren vivir sin un hombre a su lado, o simplemente sin el papá de sus hijos a su lado. Esto es triste, pero es una realidad. Y esto ha sido causado específicamente por el pecado. Sin embargo, es cierto que existe esta situación y que estamos viviendo, y que nos es difícil imaginar la figura paterna como algo agradable, como algo que de verdad trae bendición para la vida. No lo niego. Por gracia de Dios, hay muchas familias que han crecido con una figura paterna que es símbolo de autoridad, pero también es símbolo de respeto, de responsabilidad y otras cosas más. Pero cuando vemos el punto común de toda la humanidad, nos damos cuenta que en muchos hogares no se ha vivido de la misma manera. Y ha caído por los suelos la figura paterna. Entonces, cuando esto lo relacionamos con Dios, cuando esto lo trasladamos al ámbito espiritual y vemos a Dios como un padre, es posible que haya ese problema de conexión, porque en la tierra, en el mundo, en la familia donde yo vivo, quizás mi concepto de padre no es el ideal, no es el que yo quisiera, e incluso quizás ni siquiera quisiera tener. Entonces, cuando Dios me habla como un padre, es posible que lo relacione de la misma manera, y en mi corazón haya esa duda, haya ese dolor, porque no tengo en mi corazón una buena imagen de un padre terrenal. ¿Cómo puedo tener una buena imagen de un Padre celestial? Gracias a nuestro Dios, la palabra, que es la Biblia, nos trae hoy y nos menciona y nos enseña la forma correcta de cómo debe ser el Padre terrenal, porque el ejemplo nos los da hoy la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos muestra a un Padre ejemplar. Y este Padre ejemplar es nuestro Señor, es Él mismo. Y nos enseña cómo nosotros podemos tener o podemos ser esos padres ejemplares para nuestra familia. Y que nuestros hijos, nuestras hijas puedan ver esa figura paterna de tal manera que continúen con la forma y el orden que el Señor ha establecido desde antes de la creación del mundo. En este pasaje de Oseas capítulo 11, las Escrituras nos muestra cuál es el resultado o cómo es realmente un padre ejemplar. Un padre ejemplar, según encontramos en este pasaje bíblico, específicamente en el capítulo, en el versículo 1 al 2, dice las Escrituras lo siguiente, hablando del término padre. Dice la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Es triste ver que, aunque la figura paterna que Dios nos está mostrando, una figura paterna ideal, una figura paterna correcta y a la cual se debe imitar, no encontramos una figura de hijos ideal.
Dios como Padre ahora se presenta ante el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel representado como los hijos de Dios, siendo un pueblo rebelde, un pueblo que no se somete a la figura paterna, a la figura de Dios. Y esta gente, este reino al cual Dios se acerca como Padre para buscarlo, para ofrecerles a ellos un hogar, rechazan esta gran bendición que hoy el Señor les quiere dar. Dios los llama, Dios los atrae hacia ellos, pero mientras Dios hace todo el esfuerzo de Padre para ofrecerle todo lo necesario al pueblo de Israel, ellos mucho más se esforzaban para alejarse de Dios y mucho más se esforzaban para irse a los Baales y ofrecer allá sacrificio, ofrecer su adoración en lugar de ofrecérselo al Padre Celestial. Y esto es algo que estamos viviendo hoy en día. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué Satanás quiere destruir la figura paterna? ¿Por qué hay tantos movimientos e incluso los mismos hombres se prestan para que la figura paterna desaparezca? Algo muy sencillo, pero tan profundo, porque es parte de la vida espiritual del ser humano, y también es una parte de lo que es la vida en relación a Dios, y que tiene que ver siempre con lo que Dios quiere, pero con lo que Satanás constantemente lucha. Satanás ha hecho un esfuerzo muy grande para desbaratar todo lo que Dios ha hecho. Cuando Dios crea a Adán allá en el huerto del Edén, Dios lo pone como el responsable o como el administrador de toda la creación. Y hay que ver esto. Y lo que voy a mencionar es la razón por la que muchas personas hoy en día, de hecho, la semana pasada o hace 15 días, un escritor dijo que el peor enemigo del mundo actual, y que el peor enemigo para que el mundo siga desarrollándose y creciendo, es la iglesia. Porque la iglesia es tan anticuada que todavía defiende valores escritos en la palabra de Dios, pero que hoy en día no son aplicables para nadie. Son tan obsoletos. Y el punto es esto, que cuando Dios crea la familia, Dios pone al varón, al hombre, como cabeza, no solamente de la familia, sino de todo el hogar, sino de toda la creación. Dios primero crea a Adán y posteriormente crea a Eva, y después Eva tiene hijos que vienen a formar toda la familia. Pero Dios le da al varón siempre la responsabilidad de cuidar y de velar por sus hijos. Lamentablemente, el pecado ha llevado a que muchos varones no tomen esa responsabilidad y lo descuiden, no lo hacen. Lamentablemente, el pecado ha hecho que hoy en día la esposa se rebele contra el varón, o los hijos se rebelen contra los padres. Y hay una lucha interna dentro del seno familiar, del cual Satanás se ríe cuando sucede esto, porque sabe que está de esa manera ganando esta batalla, porque quiere desbaratar lo que Dios ha creado. Así que no te extrañe que como poco a poco la figura paterna ha desaparecido, hasta que llegue el momento en que ya prácticamente solamente sea un hombre. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Él como Padre es el ejemplo, es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Un padre que ofrece un hogar, pero sin embargo un hijo que no quiere ese hogar y que prefiere servir
a los Baales o prefiere alejarse de ese Dios. Sin embargo, en el versículo 1 encontramos que Dios, a pesar de todo esto, sigue llamando a sus hijos, sigue buscándoles, dándole un hogar, dándoles un lugar donde vivir. No solamente para librarlos de toda maldad, sino también un lugar donde puedan ellos encontrar todo lo necesario para sus vidas. De igual forma, el Señor, al ofrecernos un hogar, nos ofrece una familia, nuestros hermanos, nos ofrece una familia que son nuestra iglesia. También nos ofrece una herencia que es ser hecho hijos de Dios. Y sobre todo nos muestra a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor, pero que es el único que se ha sacrificado y que es el único perfecto, el cual no hay pecado en él, pero que en él podemos encontrar la vida eterna. Entonces, Dios como Padre se presenta ante nosotros como un buen Padre, siendo un ejemplo para nosotros, el cual nos ofrece un hogar. De igual forma, Dios como el buen Padre nos ofrece a nosotros sus hijos no solamente su hogar, un hogar, sino que nos ofrece un cuidado y protección. Vean el versículo 3, vayan a su Biblia, hermanos, puedes buscar por favor allá, y lee el versículo 3 del capítulo 11. Vean lo que dice la palabra de Dios con respecto a Dios con esa figura paterna. Yo como padre, dice Dios, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, pero no conoció que yo le cuidaba. Hermano, ¿recuerdas tú, o hermana, recuerdas tú el día cuando tu hijo, tu hija aprendió a caminar? O tú como hermano, ¿recuerdas cuando tu hermanita comenzó a dar los primeros pasos? Tal vez fuiste tú quien le enseñases a caminar. Tal vez eras tú quien le tomaba de la mano y mientras ellos estaban así con toda inseguridad, dando los primeros pasos a punto de caerse, tú los sostenías con tu mano para que no se cayera. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas ese evento? O tal vez tú como papá recuerdas el día que le enseñaste a tu hijo o a tu hija a andar en bicicleta. ¿Recuerdas cómo ellos iban así con todo peligro de estrellarse en algún lugar y tú ibas corriendo detrás de ellos y los sujetabas para que no se cayeran? Así fue Dios con nosotros y así fue Dios con el pueblo de Israel. Dice las Escrituras, lo hemos leído, dice, ¿no recuerdas esto que yo hice por ti? Dice el versículo 3. Yo con todo eso, dice, enseñaba a andar, te enseñaba a andar, tomándote de los brazos para que no caigas. Te sostenía. No solamente eso, aún en tu rebeldía, yo te enseñaba. En ese punto, cuando hablamos de enseñanza, la enseñanza no solamente es que tú aprendas a caminar, sino que la enseñanza tiene que ver con todo el ámbito de tu vida. Tus padres, tu mamá tal vez, tu papá tal vez, te enseñó a comer, porque no sabías comer. Te enseñó a hablar, porque tal vez no pronunciabas bien las palabras. Te enseñó a vestirte, te enseñó a peinarte, te enseñaron a poner tus zapatos, tus calcetines. Te enseñó de qué manera debes comportarte en ciertos lugares. Todo eso lo recibiste de tus padres. Es posible que sea de tu papá o de tu mamá, o de tu abuelito, o tu abuelita, tu hermano. Pero alguien te enseñó. De la misma manera, las Escrituras aquí, en este pasaje bíblico, Oseas nos dice que Dios había enseñado al pueblo de Israel.
Pero el pueblo de Israel simplemente no conoció que Él lo cuidaba. Vemos entonces cómo el corazón del hijo va rechazando todo lo que el padre estaba haciendo por ellos. Dos cosas hemos visto, por lo menos dice que el padre los llamaba, quería darles un hogar, pero ellos prefirieron vivir en la calle, prefirieron vivir en otro lugar. Y por otro lado encontramos que el padre les enseñaba a vivir, les enseñaba a enfrentar la vida, pero el hijo rechazaba esas enseñanzas. ¿No te trae algo a la mente esto? Tal vez puedes preguntarte hoy en día, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué cada vez el mundo es más violento? ¿Por qué cada vez hay más maldad en la tierra? ¿Por qué cada vez encontramos que en el mundo hay más cosas que afectan al ser humano, como la contaminación, como los movimientos de la tierra, con los terremotos y tantas cosas que nos está afectando? ¿Será que no tiene que ver con la desobediencia de los hijos? Que nosotros como hijos hemos desobedecido a nuestro Padre y ha desaparecido de nuestra mente la figura paterna que es Dios. Y hemos querido vivir como nosotros deseamos, como nosotros queremos. No queremos vivir en la casa del Padre, no queremos someternos a su enseñanza, a su disciplina. Queremos vivir como huérfanos, queremos vivir como libres, queremos vivir como si no tuviéramos a alguien que esté sobre nosotros con autoridad. Queremos hacer lo que deseamos. Esto, si nosotros lo practicamos, seguirá trayendo en nuestra vida cada vez más y más desgracia, porque estaremos fallando en el mandamiento de la palabra de Dios, que nos dice que nos sometamos a nuestros padres, y en este caso a nuestro Padre Dios. Dios como Padre nos da el buen ejemplo de cómo puede ser un verdadero Padre. Nos muestra la figura paterna en todo su esplendor y nos muestra el ideal del Padre, lo que debe ser un Padre. Por eso es importante que todos nosotros aprendamos y recordemos que Dios ha establecido un orden dentro de la familia, y que ese orden nada tiene que ver con algunos si es más importante que del otro. Ese orden es el orden que Dios ha establecido y que debe permanecer por los siglos, debe permanecer en todo tiempo. Donde hay un papá, donde está mamá, donde están los hijos. Y que cada quien se sujeta a la autoridad, así como cada quien se sujeta a la autoridad con Cristo. Esa línea que Dios ha establecido es la que debe prevalecer en cada hogar. En otras palabras, hijos, obedece a tus padres, ama a tus padres, respétalos, trátalos siempre con esa dedicación, con ese amor. Respétalos, ayúdalos, ora por ellos, sométete a su autoridad. Padres, tú como papá, tú como mamá, sométete a la autoridad de Dios. Busca a Dios. Todo lo que tú hagas debe estar siempre autorizado por la palabra de Dios, y nunca hagas algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, porque entonces tu figura paterna se pierde, se mancha. Dios nos ha mostrado el ejemplo, no solamente en ofrecernos un hogar, sino también ofrecernos su cuidado y su protección para cada uno de nosotros, aun cuando el hijo fuere rebelde. Aquí en el siguiente versículo que voy a leer, dice la palabra de Dios que aun aunque Dios hizo todas estas cosas,
el Señor seguía llamando a su hijo Israel. Dios, como buen padre, en este tercer punto, nos muestra que a pesar de la rebeldía de su hijo, el Señor seguía llamándolo con amor eterno, como dice la palabra de Dios. En el versículo 14 dice la palabra de Dios, nos trae este mensaje, dice: con cuerdas humanas los atrae, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En este versículo 4 que hemos leído, dice las Escrituras que a pesar de la rebeldía de su pueblo, en este caso de sus hijos, Dios como Padre no solamente continúa llamando a sus hijos, sino que con cuerdas humanas los atrae hacia Él. Y menciona otro tipo de cuerdas de amor. Qué impresionante es ver y checar y estudiar este pasaje del versículo 4, porque cuando hablamos de cuerdas, estamos hablando, o se está mencionando, se está refiriendo a que Dios le tiene puesto a su hijo una cuerda, le tiene puesto un lazo, como aquel lazo que tal vez tú has visto en algún lugar, cuando el papá está yendo por la calle con su hijo o con su hija muy pequeñito y muy pequeña, y le tiene puesto el lazo en su cintura o aquí en su cuerpo, y el niño va caminando, y cuando quiere irse a cierto lugar, el papá o la mamá lo jala para que no se aleje. O si en dado caso el niño o la niña se cae o si se tropieza, el papá lo jala y con ello hace que no se lastime. Esas cuerdas pueden ser muy largas o muy cortas, dependiendo de lo que el papá le permita. Esas cuerdas, aquí la palabra de Dios nos dice que son cuerdas para atraer a su hijo, pero son cuerdas de amor. Cuerdas de amor que ha puesto sobre nosotros. Y lo más emocionante siempre de este versículo 4, en la forma como está escrita, es posible que no lo podamos entender, pero puedes leer otra versión. Pero cuando dice las Escrituras que el Señor como Padre dice: y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, está haciendo la figura de aquel padre que se encorva para levantar a su hijo o a su hija en sus brazos para darle un beso en su mejilla. Esta ilustración que Oseas, un médico, nos está dando, esta ilustración que en este momento Oseas nos muestra, es la ilustración de un padre que apapacha a su hijo. Es la ilustración de un padre que le da el cariño a sus hijos y que lo cuida y que le provee de todo lo que necesita. ¿Qué ejemplo más grande de paternidad podemos encontrar en Dios? Un padre que no solamente se preocupa por dar un hogar, que no solamente se preocupa por ofrecer cuidado y protección, sino que es un padre que se preocupa por proveer de todo lo que necesitamos, especialmente amor, especialmente gozo, alimento, pero sobre todo es un padre que se preocupa de ver a sus hijos que han sido condenados por el pecado y que están condenados a la muerte eterna. Se preocupó por enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por nosotros y con ello proveernos vida eterna.
porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Entonces, esta figura paterna que encontramos aquí en las Escrituras, en esta profecía de Oseas, es la figura paterna a la cual nosotros debemos imitar. Si Dios te ha permitido ser padre, tu mejor ejemplo es el Padre Celestial. Si Dios te va a permitir ser papá en el futuro, también tu mejor ejemplo es nuestro Señor, nuestro Padre. Y si tal vez tú como hijo, como hija, tal vez nunca tuviste el amor de un padre y el ejemplo de un buen padre, déjame decirte que hoy el Señor te quiere dar a conocer y quiere recordarte que Él es tu Padre Celestial y que Él te ha amado y que Él te ha dado un hogar, que Él te ha dado una familia, que Él te ha dado protección, que Él te ha dado todo lo que necesitas, pero sobre todo te ha dado amor. Y el amor en Jesucristo, que nos dio vida eterna. Qué increíble y qué maravilloso es este punto del versículo 4, con que la palabra de Dios nos dice: con cuerdas humanas los atrae hacia mí, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos su comida. Oseas enfatiza que Dios como Padre ha hecho todo lo posible para mostrarnos su amor, a pesar de que nosotros somos hijos rebeldes. Si aún así, que estamos viendo este pasaje bíblico, no valoramos y no respondemos al amor de Dios, entonces estaremos mostrando nuestra ingratitud. La misma actitud que tuvo el pueblo de Israel, que a pesar de tener un Padre Celestial que le dio todo lo que necesitaban, seguían alejándose de Él, seguían rechazando su amor, seguían rechazando el hogar que le ofrecía, seguían rechazando su enseñanza, seguían rechazando su paternidad, matando de esa manera la figura paterna del Padre Celestial. Hoy en día la sociedad, hoy en día el mundo entero quiere matar la figura paterna, quiere eliminarlo de la figura paterna en lo que es el ámbito familiar. Pero el Señor nos muestra en su palabra que Él es el Padre ejemplar, y que cuando un padre sigue el ejemplo de nuestro Padre Celestial, entonces será un padre ejemplar para todos sus hijos, será un esposo ejemplar para su esposa, será también un hombre ejemplar para sus mismos padres, cuando seguimos el ejemplo que el Señor hoy en día nos está mostrando. Levanta tu mirada, alza tus brazos y déjate querer por nuestro amado Padre Celestial, que es el Padre ejemplar que nosotros hoy en día tenemos. Y aprendamos en el ejemplo de nuestro Padre Celestial, para que hoy en día aquí en la tierra seamos padres conforme a la imagen de nuestro Dios. ¿Quién mató al Padre? Quizás el pecado, la maldad quieran hacerlo, pero nadie podrá quitarnos a la imagen del Padre, que es nuestro Señor, quien hoy en día nos enseña que el Padre es nuestro Dios. Por eso nosotros podemos clamar con toda seguridad, con todo júbilo, con todo gozo: Abba, Padre. A Dios sea la gloria. Que Dios te bendiga en tu trabajo, que Dios te bendiga a ti, papá, a ti, hombre, varón, que Dios te bendiga en esa responsabilidad que tú tienes delante de Dios para ser un padre
que sigue el ejemplo de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.